Bueno, ante todo, buenos días a todos los que están presentes virtual, como también los que están aquí en sala. Es un enorme gusto, un privilegio incluso, dar comienzo a esta séptima sesión del ciclo de charlas Historia de Drogada, escriba ante el espejo, esta vez con la presencia del profesor Roberto Quiroz Rosado, de la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy estaré yo presente aquí en sala, Alberto estará acompañándonos virtualmente. Repetimos, antes de dar los agradecimientos pertinentes, en la dinámica, la primera hora y media será una charla entre Roberto y yo, y luego ya en la segunda parte, la última media hora, 20 minutos, serán preguntas que tanto el público presente como los que están aquí en sala puedan hacer. Dicho esto, no podemos comenzar la sesión sin agradecer a quienes hacen posible este evento, en primer lugar a la Facultad de Filosofía y Letras, que ofrece una ayuda económica, también al Departamento de Historia Moderna, y en último lugar al proyecto Atrium Rex, cuyos IPs son Cristina Bravo Lozano y Manuel Herrero Sánchez, que de alguna forma nos han posibilitado este ciclo tenga lugar. Sin más, damos comienzo. En primer lugar, Roberto, te agradecemos mucho tu presencia, que hayas podido venir y estar con nosotros. Y particularmente me gustaría comenzar comentando que algunos invitados, por ejemplo Ofelia, comentaron que su inicio en la historia fue más producto de una coincidencia, quizás una casualidad, mientras que otros, como Luis Ribot, que vino la semana pasada, afirmaron que ya desde temprana edad, incluso desde niño y adolescente, había cierta atracción por la historia, en gran medida por la influencia paterna. ¿Tu caso responde a alguno de estos ejemplos o quizás hubo otros elementos que, no digo condicionaron, pero que sí orientaron el rumbo hacia la historia? En primer lugar, muchísimas gracias, Mario, Alberto, Andrés y bueno, todas las personas que están aquí presentes y también nos están acompañando a través de Zoom. No eres mío y sobre todo, habiendo estado en las 6 sesiones anteriores, pues la verdad que es un privilegio de poder acompañaros y poder hablar y charlar, compartir estas experiencias y ideas muy gratificantes. Y sobre todo porque no he tenido que prepararme un tema específico de trabajo, sino que es, no sé, hablar y reflexionar sobre uno mismo, pero que no es uno, porque son muchas personas las que han estado detrás de ello. No dejamos de estar en un ámbito de humanidades, aunque muchas veces nos olvidemos de ello, pero sin la corporación de historiadores y historiadoras de otros colegas de otras disciplinas, con los que hemos compartido tanto tiempo, esfuerzo, penurias, problemas, pues no hubiéramos llegado donde estamos. En ese sentido, la pregunta que me hacías, de cierta manera, se asemeja un poco más a lo que comentó Luis Ribot. Todo vino de tres elementos coyunturales o casualidades desde muy tierna edad. La primera aproximación a la historia que tengo tendría yo unos 3 años, y fue en una visita, en un viaje que hicimos desde mi pueblo, en Ávila, a la propia capital Ávila, con unos primos de mis padres, y son esos clases de infancia que recuerdo estar subiendo las escaleras del Parador de Turismo, que era una antigua casona del siglo XVI reconvertida, el Marqués de Benavides, en un palacio, en pastiche. O sea, no tenía ni idea de eso. Evidentemente, yo lo que veía eran tapices y armaduras medievales, y no se me olvidará darme la vuelta y ver esas escaleras, la antigua cárcel vieja, que era el convento exclaustrado en el 19 de los Carmelitas Descalzos, el convento del Carmen, en ruinas, pegado a las murallas, y fue como algo, no sé, ese mundo decadente. Ávila, muy finales de los 80, todavía no se había deshecho de 3 siglos de incuria, de abandono prácticamente. Eso era como vivir la historia pasada muy pequeño. Ese viaje fue clave. Luego, por otro lado, bueno,
supongo que esto luego lo escucharán mis padres y se reirán con ello. Todas las familias tienen sus dinámicas internas, ¿no? Y en el caso de la mía, los únicos lugares, momentos de discusión o de revelaciones eran dentro de un coche, porque si no, uno no se puede escapar tirándose en marcha, ¿no? Y ahí, cuando era un poquito más mayor, me revelaron algo que todos los niños no quieren saber, que tiene que ver algo con el 7 de enero, y un shock brutal, subiendo Somosierra, no se me olvidará, y una llorera hasta no llegar hasta Peñaranda de Duero, que no sé si había como 80 90 kilómetros, no dejé de llorar. Pero ahí ver ese castillo en ruinas en ese momento, luego después las ruinas de Clunia Sulpicia en Colonia del Conde, y luego acabar en las Peresinos, a un niño de 8 o 9 años, me causó un impacto tremendo, y es lo que me reafirmó por la historia. Pero todo eso venía abonado también por un libro, seguramente todo el mundo haya olvidado de él, pero a mí me causó, porque es uno de los pocos libros que tienen mis padres con ilustraciones. Cuando nos vinimos a vivir a Madrid, muy pequeñito, y era de Fernando Díaz Plaja, una historia, breve historia pequeña historia de grandes naciones, porque así era el volumen de España. Entonces yo no sabía leer, ni escribir ni nada, veía imágenes desde la antigüedad hasta la transición, justo cuando estaba arrancando, y fue increíble ver pues, esos grandes personajes, ¿no? de la historia, cosas que me llamaban la atención y otras cosas que me daban pánico, como el famoso cuadro de Goya de la Inquisición. Yo sabía que estaba en ciertas páginas, entonces cuando iba llegando a ellas, doblaba las dos páginas y las saltaba para no con pesadillas. Y esas fueron mis primeras aproximaciones. Bueno, pero esto fue durante los primeros años, pero también mientras con Alberto hacíamos diferentes averiguaciones para esta conversación, nos comentamos que ya cuando habías terminado el colegio, ya habías en los años, en los meses previos, quizás creo que ya ha comenzado, en la universidad, hiciste o participaste del grupo de trabajo en excavaciones arqueológicas en Italia y en Numancia, cosa que es muy interesante, y creo que ninguno de los invitados anteriores lo había comentado. Bueno, ¿por qué fue por la historia y no quizás por la arqueología, que tranquilamente puede haber sido, o la historia de Roma, quizás en lugar de la historia moderna? Evidentemente algo sucedió. Por la circunscripción donde yo vivía en Madrid, me tocaba, de hecho, de la selectividad aquí en la Autónoma. Lo único que yo había leído desde el año 98, la aventura de la historia tenía todos los números, los leía de principio a fin, era muy pequeño. Entonces, había leído muchos artículos de profesores de la Complutense y me gustaba mucho también la historia de Roma. Y en paralelo, además, cuando estaba todavía en el paso a la universidad, estaba estudiando en el conservatorio, en Calle Manuel, la de Plaza España. Entonces, la Complutense como que me atrajo, ¿no? Es decir, por lo que había leído, la cercanía también un poco de cuestión de aproximación, y además tenía un hándicap positivo, porque la licenciatura allí eran 5 años y en la Complutense en la Autónoma eran 4. Y la verdad que pensé que en 5 años aprenderá más que 4. Entonces, al final me lancé, me cambié en la Complutense y me cogí. Y mi idea fue la historia la historia antigua. Es lo que me motivaba más en este momento, y oraba todo lo que cae en mis manos de su toda la historia de Roma. El problema fue que en cierta asignatura, tengo testigos, porque todos el shock fue brutal para todos, nos dijo una profesora muy joven, además con vitalidad, con ganas, que no hacía una historia de clásicas, sino una historia muy moderna sobre arqueología y historia antigua, nos dijo que nos olvidásemos un poco como Dante en el infierno, ¿no? Dejen cualquier esperanza que esté por aquí. Pues dijo que no íbamos a publicar en la vida, que íbamos a ser un fracaso, que no íbamos a conseguir nada. Entonces, claro, chavales de 20 años que nos dijeron eso, pues digamos, algo nos murió. Y en paralelo, dio la casualidad que me apunté a un curso de configuración
Antes te quitaban créditos, ¿no? Si ibas a las cosas, yo me apuntaba todo, pero no por los créditos, sino por aprender. Y había uno, que además ese sí costaba dinero, en el Museo del Prado con motivo de la exposición del Palacio del Rey Planeta, sobre el Buen Retiro. Y la primera ponente que hubo fue el músico. Entonces lo cambió la versión de la Italia española, eso fue apoteósico. Después Carmen Sanzayán y otros profesores de historia moderna, y fue como entre que, por un lado, ese varapalo psicológico que nos dieron, y ver algo muy atrayente como fue. Además, me acuerdo que el comentó, habló de Francisco de Benavides y Ávila, el conde de San Esteban, y Marqués de las Navas, o sea, de mi pueblo. Entonces ya fue como, aquí tengo que ver. Y Bien, comenzás la licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid y el trabajo de fin de carrera, año 2009, si no recuerdo mal, fue con el profesor Fernando Bouza Álvarez, que trabajaste temas de los innovadores. En aquellos años, ¿qué rescatás de Fernando? ¿Qué te, en el sentido de quizás habilidades o nuevas lecturas o formas de concebir la historia, qué te aportó su magisterio en esos años de formación, el comienzo de la formación? Pues a Fernando Bouza, mucho agradecimiento, porque en ese proceso, ¿no?, de reconversión del mundo antiguo al mundo moderno, pues tuvo gran parte de culpa, y tuve mis asignaturas, sobre todo historia cultural, historia de mentalidades, y fueron las asignaturas que realmente más me hicieron realmente pensar, reflexionar sobre la materialidad del documento, lo que esconde un impreso, o no se me olvidará, pues, una asignatura fue a través de un examen, que el examen increíble era una lista de la compra de un colegio jesuita. Allá te la sacamos. Pero las prácticas eran 4. El primero era una urna de cristal, dorado, y un dedo momificado. Otra fue una máscara inflamante con orejas de burro. Bueno, se enseñaba a mi hijo, me encantará, pero recordar a Pinocho. Otro era el romance de la ¿cómo se llamaba? De la mal degollada, me parece que era. Ajá. Y otro trabajo, otro ensayo, no me acuerdo cuál era. Entonces, era de la nada pensar. No sabíamos, era un poco como el saber ganar, ¿no? Esta imagen a qué corresponde, ¿no? Entonces teníamos que estar en una época que Internet prácticamente estaba en pañales, y claro, Google prácticamente nada, estamos hablando de 2007, 2008. Pensamos olvidar a estar en el metro todos los días volviendo a casa pensando qué diantres sería esa máscara o ese dedo. Al final te encontrabas pues, que era el dedo modificado de Galileo, y entonces teníamos que hablar de la generación de santos laicos, ¿no? En la historia de la ciencia del siglo XIX, pero cómo se está viendo desplazado el siglo XVII. Fue todo un proceso de introspección en un pasado que una de las grandes cosas que me enseñó Fernando fue ver el pasado por su pasado. Leer imágenes, ver que en el arte, en la literatura no había nada inocente, que todo tenía su funcionalidad, sus orígenes, su interés. Y él lo que me fue llevando, y además, que por cuestiones, pues, por casualidades, ¿no? En esa época presté mucha atención a un personaje clave del pensamiento novator, que fue Gaspar Báñez de Segovia, en Mendeja, de la dirección que decía, y entonces decidí tema que tampoco se había publicado en el libro de Pérez Matallón, Descubriendo la modernidad, pero gracias a esta forma de repensar, desde obras clásicas como la conciencia europea de Hazard, hasta obras pues, de Lorenzo Poli, luego toda la literatura enorme de los valencianos que han trabajado en la historia de la gente. Abrió unas perspectivas enormes de no solamente centrarme en fotografía, sino
hemos estudiado la matemática, la física, la química, y sobre todo llegar a un tema, porque ese trabajo que comentabas, lo defendí en uno de los la única asignatura que le dejé para septiembre porque quería hacerlo bien. Y no es como ahora los TFG son 25 páginas. En esa época eran 160. Era brutal. Exigía una investigación profunda. Entonces, la tesis, la verdad es que la revolución científica que se aludió a los novatores realmente no fue tal revolución, sino que era un proceso de misturas. De verdadera innovación, por ejemplo, la figura de Juan de Cabriada es lo que defendía yo, ¿no? Es una figura, no somos los indios de Europa, no estamos hablando de las innovaciones que se están viendo de Inglaterra, de Francia, del San Imperio, en la química, en la óptica. Son nuevos corteses, nuevos fijarros, ¿no? Descubrir, conquistar la modernidad, un poco lo que decía. Pero luego, en cambio, Cabriada dedica la obra, su obra, la Carta Médico-Química, en 1887, a poner Monterrey para que le proteja. Luego te va hablando de quiénes son los personajes cortesanos que están detrás de él apoyándole. Y en cuanto puede, quiere ser protagonista del rey. Y compra un regimiento de pueblo de su padre, Ágreda, y un montón de ovejas vinculadas a la mesa, de Ágreda, para vivir de las rentas. O sea que, por un lado, muy revolucionario en su pensamiento, pero socialmente es un personaje de su tiempo, es que revolución de la renta. Bueno, en ese sentido, vos concluís en la Complutense con el Premio Extraordinario de Licenciatura y luego haces el máster de Historia Moderna en la UAM, bajo la dirección del profesor Antonio Álvarez Osorio Alvariño, y mientras con Alberto veíamos tu producción, claro, evidentemente algo sucedió en aquellos años, porque pasamos de novatores a el archiduque Ricardo, Carlos III, Carlos VI, como queramos llamarlo. Evidentemente, ¿qué fue lo que quizás cronológicamente no hay tanta distancia? Yo no, pero sí es la cuestión más temática. Evidentemente, en ese tiempo del trabajo final de máster, ¿qué fue lo que te hizo virar hacia el campo de investigación que luego se convirtió prácticamente en el más relevante tuyo? Evidentemente, la transición, el paso, no fue fácil porque terminé en 2009, pero el máster no lo empecé hasta justo un año después, porque estaban también un poco de arqueología, ¿no? de las titulaciones. Creo que en ese momento se estaba negociando un título conjunto autónoma Complutense Alcalá, que finalmente no llegó a fructificar. Entonces, los que estamos ese año en PAS, que no había los antiguos cursos BEA, no había un máster específico, pues estuvimos ahí un poco a la espera. Eso sí, lo aproveché a conocer archivos, purgar archivos en Madrid como un descosido, ¿no? Me ayudó luego mucho a construir, no fue muy perdido. Pero luego, claro, al llegar al autónomo, Antonio Pérez Osorio, en el primer momento fue libertad absoluta. Antonio sabe que mi llegada fue apoteósica. El día justo que después que ganó España el Mundial, le conocí cuando él estaba en 2010, en el rectorado, ¿no? Entonces a partir de ahí empezamos ya a hablar con aquella camiseta de Dharma, de dos, que ya se criticaba, es decir, un cambio muy grande. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Y sobre todo lo que me cursar el máster aquí me permitió conocer otras historiografías desde historia social, historia de los libros, de la cultura más aprendida de la Complutense, historia económica, historia de Madrid, comienza con el mundo de la economía mobiliaria, sobre los militares, guardo, por ejemplo, como un empaño el PDF que nos dio Mafalda Suárez sobre la Casa de Garanza, que de vez en cuando lo miro para recordar mis tiempos de estudiante, con un gran recuerdo. Y luego las posibilidades que en ese momento había para poder ir a Évora, a un seminario donde exponíamos los
antes del máster de esos años, conocer a los colegas de la Universidad de Cantabria, porque todavía no estaba Santiago en ese momento vinculado al título, y poder defender nuestros primeros resultados de medio, de investigación, con profesores que no habíamos tenido presencialmente. Y fue, pues sobre todo ahí, digo, volviendo un poco al inicio, fue con Antonio cuando Italia es lo que me encanta. Todas las lecturas que ese verano de 2010 pues, me intentaba leer, de historia política, de política, y luego una serie de obras que ya, digo, desde los tiempos que me había picado el gusanillo, a partir de ahí. Bien, vos concluís el TFM, aquí en la UAM, TFM que luego fue publicado, y luego ya sí pasamos a la próxima etapa, que es la tesis doctoral. Entonces, un esfuerzo mucho mayor que un TFM, y en ese sentido, vos trabajaste en la tesis La Corte de Carlos III y el Gobierno de Italia. Podría hacer muchas preguntas, por supuesto, pero me gustaría focalizarme en tres. Todos los invitados que han venido, pero si no recuerdo mal, casi todos, han hecho referencia a que el director de tesis no solo fue una influencia por cuanto refiere a lo académico, lo más, lecturas, sitios de buscar fuentes y demás, sino que trabaron una relación cercana, incluso de amistad, podríamos decir, con el director. En tu experiencia, me gustaría saber qué fue lo que Antonio, el profesor Osorio, te aportó, y qué de eso vos intentás, no quiero decir copiar, pero de alguna forma llevar a cabo con los doctorandos o personas que también están a tu cargo haciendo el TFM, más allá de lo estrictamente académico. Pues desde el primer momento, por un lado, libertad. Eso es así. Nunca he sentido que tuviera una dirección unívoca a hacer algo que tiene que ser por aquí, con estas fuentes, con esta metodología. Es una persona que te abre una puerta, pero te encuentras muchas veces en la encrucijada, ¿no? Como el problema barroco de Hércules en la encrucijada. Pero es tu guía, pero no te está forzando a ir hacia un sitio hacia otro, sino que te está permitiendo desarrollar tu intelecto, tu propia autonomía académica, a una costa, evidentemente, son retos. Bueno, vamos a ver un poco, ¿no? Lo que pasó un poco, el desafío, ¿no? En ese sentido, por un lado. Luego, por otro lado, es desde el primer momento que me trató muy igual. Y eso es algo que, bueno, estos elementos son aquí he dirigido TFDGs, TFMs o tesis doctorales o conducido, siempre creo que es fundamental. Hay que hacer lo que uno quiere, con todas las posibilidades de ayuda del mundo, pero sin forzar para nada los caminos, o el rumbo. Todavía no era catedrático, estaba en el vicerrectorado en la universidad, por tanto, no fueron años sencillos, ¿no? Porque a lo mejor por sus ocupaciones administrativas pues eran enormes, solventes. Eso, claro, era una cosa muy positiva y por otro lado una cosa negativa. Te permite conocer un mundo también que va más allá del tema de estudio. No dejamos de estar en una universidad, en una institución pública. A veces nos centramos exclusivamente en nuestro tema de trabajo, pero vivimos en un ecosistema que si no conoces bien, estás perdido. Y en ese sentido, Antonio nos ayudó esa dirección. Y sobre todo el trato de igual a igual. En un momento, facilidad y amistad. Nada cambia. Esto me remite mucho a lo que comentaba, recuerdo, Antonio José Díaz Rodríguez, que una de las características imprescindibles de un director de tesis es esa generosidad. No solo de tiempo, sobre todo de tiempo, pero también generosidad en cuanto a pasar materiales y también brindar esto que decimos de la libertad. Libertad que te llevó a escoger un tema realmente inabarcable o muy difícil de manejar, y en este sentido, junto con Alberto, también nos llama mucho la atención cómo fue el desafío prácticamente
de recoger, no digo todo, pero sí buena parte de la documentación sobre el archiduque Carlos, que estaba dispersa en, como comentamos, en 6 sitios: Madrid, Milán, Nápoles, Viena, Bruselas y Francia. Es decir, ¿cómo fue ese proceso? ¿Vos eras consciente al comenzar la tesis de lo que estaba detrás? ¿O te fuiste dando cuenta a medida que la investigación, porque realmente es una cosa muy particular? Pues eso. Todo esto tiene sus orígenes, y es que la tesis no, esa no era mi tesis. ¿No? Claro, para nada. Bueno, Antonio lo recordará esa famosa frase tutti frutti. Mi tema no era ese. Mi tema era, ya había propuesto, era el gobierno de Nápoles durante la Guerra de Sucesión, sobre todo en el periodo borbónico. El gobierno del duque de Medinaceli y el reinato del duque de Escalona, el duque de Millán. Y entonces, la tesis arrancó en el mes de octubre del 2011, me hasta finales de febrero del año 12, todos los días en el Ministerio Nacional, sacando la documentación del Consejo de Italia, Consejo de Estado. Ya de por sí, complejo. Que no es una cosa menor. Y llegó un momento, no que me llegó de eso, de Interim. Un congreso que además organizaba Cristina Bravo, con otros compañeros de la facultad y del CSIC, de jóvenes investigadores. Mi presentación traumática, porque era todo y nada al mismo tiempo. El famoso tutti frutti que decía, bueno, quería hacer una historia total de inglés. Y entonces tuve una reunión, una tutoría con él, y digo, no puedes hacer todo. Sí, esto no va por buen camino. Es que no quiero hacer esto. Claro, la cara de Antonio fue un poema. ¿Qué quieres hacer? Pues es que quiero estudiar el gobierno de Italia, o de Italia, de archiduque de Carlos III. Es que eso es muy difícil, muy feo, inadaptable, que no quiero hacer. Pero que quiero hacerlo. Cierta insistencia. Sí, y entonces él, me acuerdo, la cara era, creo que no dijo mucho, pero fue la cara de allá tú verás. Libertad, libertad. Todo esto venía porque todavía en ese momento estaba, terminé el conservatorio de piano, en Daniel, luego hice clavecín en Arturo Soria, y en el trayecto del metro ahí me cayó el artículo, el dossier de estudio histórica, que editó Manuel Rivero sobre Italia en 2004, ¿sí? 2004. Y el artículo de Antonio que era de la conservación a la desintegración. El artículo eran dos partes. Una era la Italia de Carlos II, la venalidad, etcétera, que había unas pistas vitales para poder dejarlo. Y luego la otra parte era a través de la documentación de la Corte de Barcelona, que está en el Archivo Internacional. Claro, era una cosa rara. Era, es decir, yo conocía muy bien el gobierno de Felipe V, las dinámicas, secretarías, Ronaldo. Y luego eran dos personajes que están haciendo exactamente lo mismo en Barcelona con el mismo tipo de documentación. Esto es una cosa rarísima. Y me picó la curiosidad. Y después me llegó, en ese otoño del año 11, el libro que ha sido publicado de David Martín Marcos sobre Roma y la Guerra de Sucesión, la Roma del 2011, y una parte de la tesis trabajaba sobre cómo se establece la nunciatura en Barcelona, la documentación vaticana. Entonces, entre una y otra, pero además ya me rondaba de tiempo atrás otro personaje clave en ese momento, que es Francesco Moles, de Parete, y le dije, aquí me tengo que meter. Entonces lo comenté a Antonio y me dijo, verás, y justo de la casualidad que iba a ir de Estancia Vaticana. Hablamos a la vuelta. Pues creo que se confundió él en dejarme ir por el camino para estrellarme o llegar a buen puerto, y creo que también me confundí en la obstinación por algo que yo quería. Evidentemente, entre viajes de metro, lectura de artículos y también el libro de David, surge esta investigación de la tesis doctoral defendida en 2015 y que luego, como muchas otras que han venido, fue publicada en formato libro. Ahora, hay que decir también que cuando vos te embarcás en esta investigación,
un antecedente directo en cuanto a tema era el libro de Virginia Rosas, evidentemente. Entonces, de acuerdo a lo que a vos te parece, ¿cuáles fueron los desafíos de reelaborar esa tesis en formato libro, que dejar, que agregar, cómo escribir? También entiendo que hubo un proceso de edición en cuanto a notas, vocabulario y demás, pero sobre todo en escribir sabiendo que había un referente bibliográfico previo, pero que eso no impedía que uno fuera más allá, porque evidentemente siempre se puede avanzar en el conocimiento. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de editar el libro que para algunos caminos fue muy penoso, fue duro porque también las limitaciones de la editorial y demás? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste? Bueno, por un lado, de manera, el proceso de elaboración es algo que siempre comento a las personas que trabajan y me preguntan. La tesis de hace 30 años era una tesis prácticamente de Estado. Eso tenía que ser un trabajo ímprobo, poder reducir a un libro que pudiese entrar en el mercado. 10 páginas, por ejemplo. Páginas. Recuerdo cuando estaba en la Complutense, con la beca de colaboración departamental, que tuve que catalogar una tesis en 8 volúmenes sobre las milicias de Castilla del siglo XVIII. Y digo, luego miré y digo, simplemente como que esta persona se dejó en pagar la encuadernación de 8 volúmenes por 5 letras más, la suya más a sus padres, y pregunté, no, que no, ni siquiera es difícil, ¿no? Es un esfuerzo tan vasto que no tuviera eso. Entonces, antes siempre nos lo comentaba, que la tesis ya fuera pensada no como una tesis clásica, sino como un asunto de futuro libro que habría que reelaborar posiblemente, porque personas que ya están no, y eso la persona que mejor conoce el tema, evidentemente sí, porque salvo que sea un tema muy manido, una persona que está 4 o 5 años, más años, es el maestro. Entonces, yo ya fui pensando la tesis en ese sentido, pero evidentemente era inviable, una tesis de páginas, no es no sé, primero que es difícil de digerir para un lector, y por otro lado, y elementos que son transversales, elementos más específicos que pueden tener una autonomía propia. Entonces, ahí descajé bloques, uno de los idiomas y otro. Uno que era el de la diplomacia provincial. La tesis gira siempre basculando es un juego de equilibrios. Barcelona, Viena, Nápoles, Milán. Dos en Roma y ese juego de equilibrios había algunos elementos que podían resumirse. Era, por ejemplo, la parte de esos 4 capítulos que era sobre gestión profesional, el sacrificio, la tesis es como la mitad provincial, que no se tira nada. Entonces se tiene que aprovechar y esto es así. Eso hay hechos, y hay cosas que no, y que mira, esto mejor ocultarlo y que no se vea. No, pero eso lo aproveché. Y de la inteligencia provincial me dio, porque es a otro punto de vista. La tesis, tú comentabas que eran la reconstrucción del archivo, jugamos a 2 niveles en este tipo de tesis. Por un lado, el estado de educación institucional, ciencias ligadas a ello, pero me di cuenta enseguida que me están engañando constantemente. Tiempo hace muchos años, cuando hice ese cambio, ¿no?, de historia antigua a historia moderna, me lo dijo la directora del Museo de Alta, me lo a cambiar. Engañas la arqueología, porque las fuentes te van a engañar constantemente. Claro, luego pienses que no puedo hacer un minimalismo total de las fuentes, porque es que si no, no me creo nada. Por eso tienes que hacer una buena crítica textual e intentar, no hablamos, ¿no?, de cuanto más fuentes, no, un punto de vista de una fuente mejor. Entonces, yo veía la documentación de los consejos, Barcelona y Viena, de los suizos, encontraban las correspondencias de los agentes, nuncios, embajadores en esas cortes, solo todo lo que reduce. A veces te daba algún destello, alguna
una resolución, un decreto del monarca, donde como se sepa otra vez el secreto de esto, disuelvo el consejo la semana que viene. ¿Vale? Pero claro, para llegar a ver eso, tienes que entender el otro. Es ese otro punto de vista, desde también ya Mónica, Alejandro, Aguaya, dando esas pistas, cambia radicalmente. Entonces, claro, cuando tenías algún campo de estudio, como la diplomacia provincial, es algo todavía de acabado. Antonio fue de los pioneros en ese sentido, un poco el proyecto actual que estamos desarrollando, me parece, en gran manera en esas dos líneas, ¿no? El despacho y la negociación de los reinos, de los terceros, las ciudades. Entonces, cuando comparé Milán y Nápoles, en las mismas cortes, en el mismo momento, sus dinámicas son completamente diferentes, sus sentimientos también, podía enriquecer el discurso del libro. El problema que se extendía cuando la editorial tiene unos límites, entonces no se sacrifica una parte. Así que decidí reestructurar el libro desde mi punto de vista, entre comillas, más ministerial, más ejecutivo. Luego los demás temas, evidentemente, si necesitas arreglar algo, pues se puede citar, si no, ya de mañana se puede elaborar de otra manera. La etapa, en tu caso, de formación, tanto en la competencia como en la UAM, sobre todo esta última parte, implicó también actividades que van más allá de la tesis, siendo una que, de la que te quiero preguntar, que es el Seminario de Historia Internacional de Historia Comparada, la sucesión, que junto con la profesora Cristina Bravo Lozano comenzaron a organizar en el año 2012 y que, bueno, ha tenido una continuidad realmente elogiable. Y en ese sentido me interesa preguntarte, bueno, ¿cómo surgió la idea? Porque realmente es que dos jóvenes doctorandos se embarcaran en esta aventura, esa es la primera pregunta. La segunda es que este seminario, además de la continuidad que comentaba, tiene la característica, que para mí es muy destacable, que la temática cambia todos los años. Es decir, todas las ediciones del seminario, junto con los invitados, ¿no? Es como que apunta a diferentes aspectos de la historia moderna. Entonces, en ese sentido, insisto, ¿cómo fue lo de organizar y cómo se explica o qué buscan ustedes variando el enfoque que le dan al seminario en cuestión? Pues, claro, nada surge de la nada. Es decir, eso, evidentemente, las experiencias que tanto Cristina como yo empezamos a tener cuando usamos el máster en la autónoma y el doctorado, nos fueron un poco preludiando lo que preludiando lo que queríamos hacer. Antes había hablado de los seminarios de bueno, y de esa forma, esa dinámica de interrelación tan directa entre los investigadores que estábamos todavía en el máster con docentes consolidados, con una amplia trayectoria y también de formación de nuevas investigadores, es un elemento que diferenciaba radicalmente de otros congresos enormes, gigantes, que íbamos, ¿no? Y participábamos, empezamos a participar, pero no tenías esa capacidad de interrelación, sobre todo en una cuestión intergeneracional. Creo que en esos momentos estaba empezando a hablar de una de jóvenes investigadores, hemos hablado del CSIC One, entonces hablamos entre nosotros, entre pares. Hubo otro muy gracioso, que con la autónoma, que eran los títulos, además no pidió títulos como casi de coña. Eran, yo me acuerdo que hablé de Sofía Loren y tal para hablar de la historia española. Pero no dejamos de hablar incluso. Pero en cambio, esa es un podense, quedó en la cabeza de los dos años que nosotros hicimos. Sobre todo, ya el punto decisivo fue coincidiendo además en la estancia en el Vaticano, día a día hace que conozcas a otros colegas de distintas universidades. Entonces, Manuel Gómez, que en esos momentos estaba empezando a trabajar en la Universidad de Valencia, la comunidad hablando del documento, otra compañera Esther que estaba haciendo una tesis en Zaragoza, literatura medieval, otros compañeros que estudiamos en distintas universidades españolas
y tenemos cierta relación y amistad allí, pues entonces decidimos hacer un seminario en el cual cada uno hiciese a la semana las posibilidades de trabajo que los archivos que más cercanos nos tocaban, pues vamos, del archivo de plano, de fotografía, de listato, de la apostólica. Y eso nos dio la posibilidad de aquí en Roma, con soporte de la yo les espacio para poder hablar. No podemos en casa replicar algo parecido, porque ahí veíamos que no todos estamos en la misma situación. Algunos estamos en la misma situación. Empezando las tesis, otros ya eran un postdoc, que no sé. Un poco que por esas experiencias regresamos en el mes de junio, ya un poco habiendo luego esos últimos meses de estancia allí, conjuntamente, pues vamos a ponernos en contacto con la gente a ver cómo se sabe, no sé cómo fácil, pero al final ese taller, un taller de italianismo, pues es que con 4 perras, y además luego tenemos una cosa muy curiosa, porque éramos tan austeros, nos dieron la subvención que nos dieron, nos sobró una pasta, 1.700 euros. Claro, entregar la memoria, decir, esto nos ha sobrado, no queremos gastarnos tanto. Vamos, horrorizada la funcionaria del servicio de investigación. ¿Cómo hay que dejar esto? Gastaron en folios, en libros, lo que sea. Pero en bolígrafos. No, hemos tenido bolígrafos hasta hace 2 días. Algo que ahora es impensable. Pero en esa época, entonces claro, estamos aprendiendo constantemente. Entonces, el momento interesante es que los compañeros y colegas del departamento, la cosa. La idea fue, eso no que fuera un taller de jóvenes, sino que Marcos, otros colegas de la Vega Monte, que estaban pues, en la publicar, y luego historiadores senior que nos dieron su punto de vista archiveros, me recuerdo a José Pablo de Coca, El nacional, acaba de jubilarse en ese momento, estaba ya a punto de ir y nos dio una charla increíble sobre fuentes y posibilidades de archivos. Por cierto, no sé si la guía de fuentes de publicidad de archivos, aprovecho la plataforma para decir que el ministerio se la ha cargado. Pues, fuentes increíbles que no están digitalizadas, pero que permitían dar a conocer publicación que esto es nacional, a ese perro. Es muy coordinativo porque yo creo que esa base la estás en muchos recursos, pero bueno, y eso no es lo que se dio a ella. Y unas posibilidades a todos. Lo que ahí vimos, Cristina y yo, fue esa generosidad absoluta de grandes y chicos. Viendo que la cosa, ¿sí? Un poco como la nave de la película de Fellini, ¿no? La nave va, sí, pues empezó la cosa a fluir. Contamos con el apoyo también del codirector de tesis de Cristina, de Nacional, que nos posibilitó la publicación de los resultados principales. Claro, es muy pero tuvimos la posibilidad de que no se quedase eso como en flor de un día, sino que realmente, bueno, el próximo sábado ya será el 14. El 14. Ha sido el otro tema que comentabas, es importante. Desde el principio tuvimos claro que la idea del seminario tenía que ser comparar. No focalicemos en la observación de unos elementos, sino que realmente ese mundo poliédrico de observar la realidad del pasado de manera muy difícil de poder descubrir o reinterpretar. Entonces, también un poco, luego esto se ha ido aplicando con los métodos con Cristina, con Antonio, y ha tenido su materialización en estos seminarios, en la Asamblea de los Hombres, que es una estructura del máster de historia, ha permitido ver, observar la monarquía con distintos ítems, distintos elementos
con sus mujeres a toda ella, que desde el punto de vista comparador permite generar dos. Vemos un poco cuáles han sido los seminarios, esa ha sido la razón de La idea rectora. cada año una temática diferente. Lo primero, para no repetirnos, para no cansar a los compañeros, los colegas que aceptan venir y a los estudiantes que existen, los doctorandos, y sobre todo, pues, que además lo organizamos con más esa curiosidad, es decir, no quedarnos en nuestra zona de confort. Y más allá. Más allá. Bueno, en ese sentido, ya avanzando, algunos temas que queremos tocar, viendo todo lo que has publicado y has escrito hasta ahora, quizás haciendo una simplificación, pero que puede ir, uno de, son tres líneas, digamos, ¿no? La guerra de sucesión, en general en un sentido muy amplio, la historia de Ávila, y luego también una parte más historiográfica. En este sentido, sobre la guerra de sucesión, quiero indagar en dos temáticas, en dos temas. Primero, si uno mira sobre todo los capítulos del libro, es evidente que hay un interés tuyo por, primero, analizar personajes particulares de la corte de Carlos VI y segundo, por dar un enfoque más de corte prosopográfico. Ahora bien, y esto nos sirve para conectar con lo que comentaba María Luz en su momento, quisiera que nos comentaras cómo se puede definir el concepto de, o los conceptos de fidelidad, lealtad u obediencia en el contexto de la guerra. Es decir, ¿qué hacía que un personaje como los que vos estudiaste pudiese denominarse fieles a o el candidato borbónico o el candidato austracista? ¿Cuáles son los indicios que a vos te dan a entender que ahí hay algo que uno puede titular como lealtad, obediencia o fidelidad también? Esa piedra, la verdad, ¿no? En los seminarios que hicimos, ya hizo una síntesis que de Rafa Valladares entre eso, y de hecho, haciendo tanto, ha publicado un volumen de valor en torno a esos vale para el ejercicio de la política y la propia cultura política del periodo moderno. En el caso de ¿por qué he desarrollado esos estudios fotográficos, no biográficos? Porque no me atrevo a denominarlo tal cual, no, pero la cuestión de método y la cuestión de cambios me permitirá poder desarrollar esa además muy ambicioso y mucho tiempo para poder separarlo. Entonces, y sobre todo porque me decidí a hacer esto es porque no había nada hecho prácticamente sobre dentro de esa esfera, conocíamos las estructuras o esos peones que van distribuyéndose en esa corte, en el Ministerio de Barcelona y de Viena, pues, poco a poco empezamos a tener estudios de relevancia sobre individuos en sí, pero no conocemos quiénes son, de las manos, rol real dentro del ejercicio. Por tanto, era necesario conocer personajes como Antonio Romeo, de Arendazu, Rocco Estela, Francisco el Marqués de Rial, porque son los pivotes, son los que en toda la documentación se está demostrando que son los que basculan, son los atlantes que están sosteniendo la monarquía. Pero claro, no lo hacen solos. Entonces, sus deudas, sus lechuras, sus redes de amistad, de enemistad y emulación, como era todo lo que se decía, evidentemente. Y hay que retroceder a hacer ese background de dónde vienen, cómo han llegado hasta ahí, y en el momento claro, es decisivo ese factor. Personajes que desde el momento han estado con Rocco Estela en la corte imperial, el embajador recientemente en Viena, y mientras tanto estará haciendo el de juego para convertirse luego en válido del entrenador de polo, no embajador de Barcelona. Bueno, ¿qué hace? El pacto con todo el gobierno de Barcelona es hasta que Carlos dice, no, vamos a cambiar, ya solo que quiere mi hermano a través de este personaje. Entonces, claro, tienes que ir viendo un poco todo eso, porque si no te explicas realmente las dinámicas
de ese momento y las que van a carrera. Entonces, estoy pensando lo que es fundamental, sobre todo para este tipo de historia política, de reconstrucción de instituciones, dinámicas de gobierno, conocer a los individuos y su entorno. Claro, evidentemente es una sociedad que no es una sociedad individualista de corte contemporáneo, sino que es una parte dentro de familias, parentelas, evidentemente. Esos libros de Antonio son claves para ello, y también la herencia de la economía. Hablamos de esta parte prosopográfica, pero también hay otra cuestión que me gustaría detenerme, entre todo lo que has escrito sobre el archiduque Carlos. Quizás nos ponemos un poco positivistas, pero me parece que es tomar en consideración. En el libro de Historia Militar de España, un libro que compila prácticamente, creo que incluso de antigüedad, me parece el libro, si no recuerdo mal, hasta los tiempos más recientes, vos escribís un capítulo que tiene que ver con la proclamación de Carlos III en Viena, en septiembre de 1703. ¿Qué significó eso para la causa austracista? El hecho de que ya se pasaba a un reconocimiento en cierta forma oficial como rey de la monarquía. Lo primero es interesante que es la primera ocasión en la cual pude dar un poco a conocer a un público mayor de una especializado en la Se incluso el lenguaje más literario. Eso es culpa de Antonio Calvo Maturana, buen amigo de la Universidad de Málaga, que se que me invitó a formar parte de este. Yo he coordinado la parte de historia moderna, porque es Essentials en la obra, ahora que ya replica el modelo que se desarrolló en Francia con un enorme éxito, y creo que es un volumen porque abarca eso desde el neolítico hasta la actualidad. Sí. Me pidió Antonio Calvo un acontecimiento que pudiera romper esquemas a la hora de un lector no especializado. O sea, y decidir situaciones. Claro, cuando se está generando toda esa literatura desde el siglo XIX, Baudrillard, trabajando en torno a la sucesión, muchas veces se quedan parados prácticamente algunos de ellos, sobre todo por cuestión de fuentes, claro. Se quedan muy paralizados y no atienden realmente lo que está pasando. Entonces, gracias a la antes de la tesis, pude reconstruir el procedimiento del reconocimiento de Carlos como parte de la favorita. Es un momento claro, es donde ese es el punto de partida. Digamos que antes de que llegasen con esta Castilla a Versalles, ya en los 14 aceptado el testamento en nombre de su nieto, el Leopoldo llega, rompe ya el contra el equipo no se espera que arranque realmente la guerra, sino que ya hay hostilidades muy pocas los anticipó. Claro, se tiene que decidir qué va a pasar. ¿Quién va a ser el candidato transbúrgico al trono? ¿De acuerdo? Que no permitirían todas las potencias, el rey de romanos, José, el archiduque, no te daban nada claro. Entonces, poder reconstruir todo ese proceso y cómo, al fin y al cabo, no es una voluntad, es un poco lo que decimos ahí, la organización diplomática no puede observar, no es voluntad del emperador la proclamación, porque podría generar unas cuentas que pros a su causa, una presión de la reina Ana, para, bueno, vamos a ver no hubo Carlos V ni por esto. Entonces, todo ese proceso proceloso de negociación, de en 1703, en el cual se ceden los derechos de Leopoldo y José a Carlos, pero Carlos tiene que secretamente renunciar a Miladio, que es la de Italia, no tiene interesa renunciar al emperador, pero eso no lo hace, pero es un proyecto que va a tensionar las relaciones, ese Ruderspeed, como ¿verdad?, de Carlos y José. Muere. Pues es un capítulo interesante porque es ese otro Carlos III
Siempre me Carlos III, claro, el Borbón, el Juan de Madrid, ¿no? Pero no, es el otro Carlos III. Y es otra monarquía. Pues la borbónica. Acabo no estamos haciendo juicios históricos sobre ellos, sino que estamos viendo una realidad cercana. Incluso coronación que quedó inmortalizada por la pintura de Goya el Viejo, si no recuerdo mal. No, miren. Sí, tiene razón. Sí, es un grabador muy bonito. Pero ahorita no se procede todos los libros de los junto con la coronación en septiembre de 1703 hay proclamación, perdón. Hay otros dos eventos, entre los tantos que podemos analizar, que son dos coyunturas diferentes, 1706 y 1710. En 1706, la casi entrada de Carlos III en Madrid, y ya en 1710, ¿sí? Y vos has dedicado dos escritos, creo que de 1706, a cómo se acomodan algunos personajes que residen en Madrid frente a la casi entrada de Carlos III, y ya en el segundo estudio de 1710, analizando, si no recuerdo mal, así como las finanzas o en aquel momento. Entonces, ¿cuál te parece a vos que son las dos diferencias entre ambos eventos? Obviando que en uno entró y en el otro se quedó las puertas. ¿Qué podés ver vos que los hacen al mismo tiempo acontecimientos relevantes para la causa fascista, pero que luego, como veremos con la guerra, bueno, habría que ver si nos pueden considerar fracaso o no? fracasos. Pero de los fracasos de experiencia, ¿no? Es un poco también porque he podido colaborar y he estado los últimos 5 o 6 años haciendo repensar sobre eso, sobre el fracaso, pues evidentemente se acaban grandes enseñanzas políticas. En el año 6, la pinza que hacen los ejércitos de Portugal y aliados, te ponen bandeja a Madrid para que Carlos no llegara a pasar, porque siempre se queda en llegar a Madrid, pero sí que durante varios meses, de marketing en Madrid, y todos los consejos funcionan, la Casa Real sigue funcionando, pero ya está. Entonces, la Organización Internacional me permitió ver que el 90% de los cortesanos en Casa Real, ya desde los consejos de la Secretaría, se quedaron y reconocieron a Carlos como un soberano. La purga que se abre a partir del otoño de 1706, cuando Felipe toma Madrid, es brutal. Es que hasta el propio médico francés del rey se había quedado en Madrid, con personajes tan conocidos como San Castro, periodista y hablaba con las órdenes, y estaba, tío. Vemos que entra jugó ese factor de la violencia, la sobrevivencia radical de dos siglos de dominio de la PG de la Mostra levantaron mucho. Y sobre todo cuando el enemigo secular ha sido Francia, eso también hace mucho. ¿Cuál es el motivo de la sucesión borbónica? El emperador no podía y quería defender más allá de sus intereses. A que iba a quedar como fruta madura la sucesión porque nos iban a prever de unas renuncias de Ana de Austria, de Teresa, a que los gobernantes. ¿Qué va a pensar que hay? Es un término que creo que para hacerme dedicar que no utilizan mucho. Me cuesta un poco de definir algunas cosas. Pero es cierto que las pulsiones filosóficas son muy potentes. Más que nada, porque también es cierto, y esto en el mundo, sobre todo de dedicatorias, tratados, esa transición, se notan que una de un rey, de una dinastía, permanecía no puedo decir más sobre una nación, pero evidentemente el sustrato humano que sustentaba a los monarcas era el ya fueron tratado de 1701, pero de independer,
la torre de Consejo de Indias que decía, bueno, se dedica al gobierno, ¿no? Cuando habían llegado gente quinto, dicen, colones, carlos, corteses, no sé nosotros. Les hemos dejado la sangre y nos siguen nosotros. Reyes entran y salen, nosotros somos los que estamos. Entonces, un poco esa dinámica es la que yo observo en los consejos. Es algo, personajes muy, muy, muy estrechamente ligados y con grandes intereses a la nueva dinastía, en general, por parte de los políticos del momento, estaban a ver las posibilidades que se abrían de beneficiarse de unos y otros y no depender al final de cuestiones de ciertas una política del embajador francés, de la camarera de los Sinos, de Orri, Arlot, pues, Andouet, y Millón, que no han estudiado la película de SOS, ya no sé de ello, o para la realidad de la Luisa Reina de Saboya y de los Sinos. Pero si vamos viendo quiénes acompañan al séquito, muy reducidos. De hecho, es que luego también es cierto, cuando se acusa de traición, el propio rey no se da cuenta, no se quiere dar cuenta que cuando determina que los consejos no me sigan, los era el consejo. Los demás, bueno, pues que se busquen la vida. Pero claro, ocurrirá que muchos años toda la vida quedan en su sitio, quedan en su consejo. Cuando les mandan un desorden que esté, claro, va a ser brutal. Ahora que en el año 10, cuando sí ya Carlos directamente no se hacía los niños, ya tenía toda la experiencia de los que le han seguido, han ido reconociendo, pero luego no todos le seguían él también, es cierto, no lo sé. Entonces, este artículo en Violeta puede estudiar la información que estaba escondida, secuestrada del proceso de Madrid, y se demuestra que, por ejemplo, el 99% de los hombres de negocios que no estaban haciendo negocios para formar vencimientos, para poder, pues, la famosa compañía de víveres de 1708-1709, todos en el fondo de Goyeneche están haciendo negocios. Pero es que Goyeneche se había ido siguiendo a la caída, de Gabriela, incluso de lo suyo, dejó a su cajón en Madrid para que también hiciese negocio con nosotros. O sea, que el dinero no conocía grandes lealtades dinásticas. Todo lo dice el dinero. Todo eso estaba claro. Esa frase es literal de la adelantada de Costa Rica, ¿no? Lo decía en 1700. Mi primo que estaba negociando cosas en Madrid y lo soltó tal cual. Todo lo dice. Bien, podríamos seguir hablando mucho sobre fotografía de tus líneas en la guerra de solución, pero también quiero ir un poco más allá y hablar también de tu interés por la historia de Ávila, ¿no? Ese interés, por lo que puedo deducir, proviene de los años, ¿no? como niño o adolescente, lo que comentabas antes, anonadado a los 3 años y en el coche luego recibir la fatídica noticia. Pero ¿qué es lo que te interesa o qué tiene de curiosa la historia de Ávila que a vos te hace ir en paralelo por ese camino, por esa línea historiográfica? Todo el mundo tiene sus inicios, ¿no? Entonces, al final, cuando yo empecé a aproximarme a la historia moderna, lo tenía fácil. En comillas, pues, pueblo, mi ciudad, las oportunidades que me daban, ¿no? Y un poco de esto fue la manera de decir, voy a indagar en un poco. Que rápidamente me di cuenta que las líneas de trabajo que se han ido desarrollando te obligan a volar. No te puedes quedar solamente la zona de confort en un tema, porque realmente si no está haciendo como un divertimento o una autosatisfacción personal, también, pero si estás dedicándote a un ámbito no solamente de satisfacción, sino un laboral, las oportunidades llegan. Entonces, hay en consideración que la persona necesita las piernas para estar de pie. No las tiene, se balance y se va a caer. Entonces, es necesario, siempre lo animo, ¿no? A reconocer, pero no solamente esta línea solo, es decir,
una posibilidad, porque te pueden salir oportunidades y contactos, amistades. Pues, entonces, yo creo que eso era importante. La aproximación a ello fue pues, un poco de soberbia juvenil. Así. Todavía no me había dado por la esfera moderna, pero bueno, tuve una pequeña curiosidad. Voy a ir a un archivo. Eso fue la vez que terminó En verano. Verano de la vida al archivo local. El archivo histórico provincial. En esa cárcel de Ávila que yo de pequeño me había maravillado eso, pues ahí ya reconocí el archivo. ¿Qué es lo que quiere ver, Carmen? Un chaval de 18 años no se fiaba de mí para nada. Y digo, pues, lo más antiguo de mi pueblo. Y dijeron, ¿qué pueblo es? Ah, aquí está. Las Navas, 1586, un protocolo así, empiezo a abrirlo y digo, está escrito en árabe. No entendía nada. ¿Cuál fue el problema? Que la letra pues te sale encadenada. No entendí nada. Desesperado. Aguanté poco. Porque cogí y me fui al archivo de Santo Tomás, de los Domingos, que está en la otra punta de la ciudad. Y dije, ¿qué hay? Porque el convento de las Navas era de Domingos, de Abercán. Entonces, unas cosas curiosas, pero luego, en los índices había cosas de Filipinas, en un archivo oriental maravilloso. Por ejemplo, fotocopié todos los pleitos, porque en 1717, me parece, asesinan las órdenes religiosas, consiguen asesinar al gobernador, a Fernando Manuel de Castilla. Las alegaciones, todo estaba ahí, entonces yo me quito la cosa, pero bueno, Roma todavía me pesaba más, y entonces lo dejé de un lado. Pero el año siguiente, ya un poco ya más orientado a eso, volví a la carga. Eso es mío, el observatorio, y luego a mí también, me dijo, oye, que hay un congreso sobre el plan Duque de Alba, que te puede interesar. Yo esto no sé, no, pero bueno, alguna cosa. Entonces me fui a la Academia de Historia, y la otro tenía 18, este tenía 19 años, me fui a ver un cartapacio de los Pachecos Cruz, en un ciudad, que ha conservado íntegro, y lo organizé. Tenía desde sátiras políticas, el famoso El fue sin duda nada de Fernández Antúnez Felipe II, sátiras de Góngora, y luego relaciones de las operaciones de Ávila en 1590. Muy complejas, temas que, claro, un regidor de la que está viviendo, las negociaciones, la sedición, eso estaba jugando un poco con fuego, ¿no? Con lo que era. Luego tenía, por ejemplo, una copia de la crónica de la población de Ávila, es que tiene un batiburrillo que está independiente. Y empecé a escribirlo, empecé a leerlo, y luego eso, cuando las oportunidades que te daban, ya me llaman en la academia y me dicen que una relación con los dos muchachos, con Julio y con Antonio, y me puso arriba. 9 años, y bueno, Dios, ya quería algo roto, algo va a pasar. Y ya me dicen, no, mira, es que te hemos visto que vienes mucho, ya cuando terminar las clases me iba a ir, y es que estamos terminando el estudio biográfico y hay un montón de personajes que nadie ha querido hacer o que se han quedado ahí un montón de risa, y sí que se ha quedado bien. No te colgamos. Esa fue la mía. Ahí fue. Estaba así y entonces hice un montón de biografías. La mitad me pagaron, la mitad no, fue de Amor. Claro. Pero con eso me pagué mi primer portátil. Por ejemplo, me pagué con ello y más que nada me permitió adentrar en el mundo de la fotografía y además muy divergente porque me obligaba a esforzarme más. Y luego de ahí, por casualidades, pues un día hay otro autor que tiene esta biografía, pero quiere complementar a ver si podéis hacerlo conjuntamente. Era un profesor, curiosamente, de la Escuela Complutense, y yo estaba por mi universidad, estaba en el lugar. Era un poco fría con él. Mira, ¿tienes alguna cosa sobre esto? Un trabajo de curso había hecho para hacerlo bien.
era complicado. Me salió un montón de posibilidades durante el periodo de la propia carrera, entonces algo que yo pensaba que no me iba a dar nada. Bien, también siguiendo por esta línea de temas eh, que no son quizás los que más has trabajado, pero que también son interesantes, hay un otro elemento que te quiero preguntar, que es un artículo que escribiste con el profesor José María Vives de la Universidad Complutense, que claro, dicho así parece un artículo más de historia, pero tiene la característica, es un artículo escrito con un profesor que es musicólogo, en el que hablas de la circulación musical entre Madrid y Lisboa luego de la Primera Guerra de Sucesión. Preguntando ya no por el contenido del artículo en sí, que por otra parte es consultable, ¿qué significó trabajar con una persona que aportaba otra perspectiva? Hasta donde sé, profesor, se formó en musicología, pero no tiene una formación en historia, que puedes aportar vos, claro, vos también conocimientos músicos, intérprete podemos decir, pero ¿qué significó eso? Entrarte en un tema novedoso, pero con la compañía de otra persona que aportaba una visión complementaria. Todo tenía un poco este profesor del Conservatorio de Alfonso, imagínense, me puse en contacto con las universidades, pues era una muy interesante. Entonces, hemos colaborado mucho estos últimos años por formaciones de musicólogo, pero no es el típico musicólogo de estética musical, no, la verdadera historia cultural. Es un musicólogo de la historia cultural a través de la música. Con arte, por lo mismo, no es lo que los historiadores muchas veces ese arquetipo, ese prejuicio, no. Al contrario, además son personas, tanto José Miguel como Álvaro, que tienen mucha curiosidad, han leído mucho de historia. Ahora casi a lo mejor me atrevo a pensar que han leído más de historia que de sus propios ámbitos, porque no se conforman con una aproximación a esos movimientos que son niños, María, la película de Schönberg, la filosofía, es muy buena interpretación original, la acción de nacer cuando nadie podía entrar en la serie, en Florencia, en Nápoles, en el mundo, el de la serie. Gracias a esa amistad personal, pues generando posibilidades. Cuando yo estaba en Alcalá, en Juan de la Cierva, conseguí una especie de castillejo con Pedro Carrillo en la Nueva de Lisboa. Entonces, al Campeonato Nacional de Portugal, encontré en volúmenes del Conde de Asino, donde estaba esta documentación, donde trataba muchos temas. Mi hija ha encaprichado de un monito, que viene de la India y tal, y es que está enterrada con el mono, y que si no tiene el mono va a mal parir, porque está embarazada y quiere el monito. Entonces, pero luego, por otro lado, te daba estas otras cuestiones lecturas musicales que iban esas restauradas relaciones sistemáticas de Lisboa, que lo que nos daban a mis padres, por ejemplo, toda esa idea que se tenía de la obra de danza, artes, etc., cómo se forma, no es porque llegase Scarlatti a enseñar el arte musical escrita desde su infancia, le estaban imaginando la música del Tirón y de los grandes compositores madrileños de esta zona. Es decir, al final, relaciones internobiliarias trascendían en la universidad. El problema fue que, cuando estábamos redactándolo, para monográficas y información, que la era Barnes Moderno, pues encontré en la Escuela de Números de Toledo, que es una y no se termina nunca, porque cada vez les llegan más y más y más papeles, pues están en el libro de cuentas de la un periodo de su vida anterior, pues pudo llegar como gobernador de la Generalidad. Entonces, lo que pensamos que bueno, nos iba a dar algún pequeño detalle, se convirtió en otro artículo para diseñadores musicales, donde en cambio dábamos una vuelta de tuerca, porque no se había encontrado una contabilidad tan extensa para una señora noble de esos musicales. Todos sus conocimientos musicológicos y culturales, y por otro lado, los asuntos
políticos mundiales de los individuos, nos ha permitido hacer un intento y que por separado nunca habíamos. Bueno, en esta línea, ya encarando los dos últimos temas antes de dar oportunidad al público a hacer sus preguntas, hay otra faceta que tiene que ver, que podríamos englobar como transferencia, que tanto nos solicita. Y quisiera detenerme en los primeros, las publicaciones que tenés en La Aventura de la Historia, que es la revista de divulgación, justamente por lo que significa el desafío de escribir para el público, como diría Enrique Soria, culto, pero no especializado en tema. Entonces, en ese sentido, ¿qué significa para vos esto? ¿Qué desafíos implica escribir en una revista de alto impacto, pero con 5 páginas, 4 o 5 páginas, y yendo a temáticas concretas? Y luego también, en segundo lugar, que hace muy poco, creo, si no recuerdo mal, participaste en un proyecto sobre una iglesia visigoda que está en la ciudad de Guadarrama, en el que, entre otros profesionales, trabajaste muchos arqueólogos también y campesinos. Bueno, ¿qué significaron estas dos experiencias en términos de historia, pero desde otro lugar, alejado de lo más académico, por así decirlo? En el caso de la colaboración con la Aventura de la Historia, pues para mí, cuando empecé a colaborar, fue gracias a Federación Martín, que ha trabajado mucho con ello. Sueño porque desde el año octubre del año 98, pues yo tenía 12 años recién cumplidos, tengo todos los números, los números sistemáticamente, ¿no? Entonces, mi padre siempre me decía, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no escribes? Entonces, cuando yo me estaba formando, era un momento en que la transferencia del conocimiento era como algo que los historiadores de principio no podíamos llevar a cabo, porque los evaluaciones que se hacían tampoco penalizaban todo ello. Entonces, eso dio pie a que muchos no profesionales, diletantes o periodistas dispusieran el espacio y no siempre con unos criterios y conocimientos. Pues, es cierto que en los últimos 10 años, 15 como mucho, eso se va perdiendo. Se ha roto hasta el punto que hay sexenios de transferencia. Eso era algo impensable hace un tiempo, vamos, no se podía, entre comillas, salir de ese espacio más recogido de nuestro entorno. En cambio, Pedro me lo ofreció, la posibilidad de colaborar con ellos, la verdad que me buenas palabras. Porque es un ejercicio para no conseguir hacernos, no reducir la calidad, sino hacernos entender mejor en este ámbito, porque al fin y al cabo nos debemos a la sociedad. ¿Quiénes estaban teniendo nuestros puestos de trabajo? Salarios. Todo el mundo, ¿no? Debemos hacerlo. No podemos, como conocemos, pues, que a veces hasta escriben de una manera más críptica de las cosas que ellos estudian. Eso solamente unos iniciados herméticos a lo mejor pueden saber. Esto lo recuerdo, ¿no? Hace me acuerdo de Fernando González sobre el hermetismo en la Edad Moderna. Bueno, pues es que lo sigo viendo en todas las historiografías de casos. Eso realmente es canon. Lo es que con todo el esfuerzo que llevamos de años de trabajo podamos abrirnos a la sociedad, hacernos conocer nuestras investigaciones, rompiendo tópicos, rompiendo la medida de esa responsabilidad negra, ¿sí? Y sobre todo abriendo camino para decir, esto también es parte del deseo de nuestra deseo. Pues en la aventura de historia me presentó, de hecho, luego Despertaferro es una edición de un juego de mesa de 1760 francés, sobre el Museo Español de Guadalajara, y forma de poder llegar, y no solamente nos sirve para el lector, sino para nuestros estudiantes de hacer procesos de gamificación. Y donde el Wallon, pues,
Pues lo agradezco que lo haya visto, pues la posibilidad también que dentro de las propias universidades tengamos de colaborar compañeros de muy diversas áreas. Creo que habéis salido creando en los últimos años, está invitando a personas de historia antigua, historia medieval, como el cementerio, en moderno estoy yo, colegas paleontólogos, antropólogos forenses, para poder desarrollar un espacio curioso, continuo. Poco a poco se están empezando a musealizar en esta vida del público en una organización igual, mitad, es curioso, mitad de la organización, mitad del chalet, mitad. Ahí está puesto una iglesia de más de 100 años de duración, más de un século. Entonces, se ha ido viviendo de distintas formas su evolución, su integración a los pies de la perlita. Y entonces, la colaboración que estamos haciendo medievalistas es que estamos aportando también datos que para nosotros es relativamente fácil poder trabajar, o sintetizar, o explicar, y dar un sentido a los elementos que los arqueólogos están sistemáticamente realizando. Entonces, en el caso del dualo, Javier consiguió dos resultados de este papel. No está por salir, que es un catálogo. El dualo del espacio en la modernidad, distintas sociales, económicos, guía, los religiosos. Luego, por otro lado, creo que es el que se lleva, un catálogo muy pequeñito, pero destinado al público que no tiene por qué conocer los elementos de la arqueología o de la historia, pero conocer su pasado. Una de las incluso recuerdo que ese tipo de arqueología es descrito como arqueología en comunidad, porque había, vamos a decir, profesionales, pero también incluso vecinos que se sumaron a esa posibilidad. Y bueno, también para ir concluyendo, porque creo que el tiempo estamos bien, pero quiero dejar de hablar yo, pues no. Es hablar un poco del continente americano, en referencia al programa del proyecto de Atlantex, y sobre todo me gustaría reflexionar sobre una de las últimas cosas que escribiste, que es el dossier en temas americanistas sobre la Orden de Malta, un tema realmente muy interesante, pero me gustaría saber cuál era la proyección de la Orden en el continente americano en el periodo que vos trabajás, que es final del 17, comienzos del 18. ¿No? ¿Cuáles eran las posibilidades, o quienes eran los personajes más relevantes, en esa interconexión entre la Orden y a través del Atlántico y el continente americano? Pues, solamente en el sur historiano, esto viene hace muchos años, una posibilidad de Malta para el inglés, y aprovechando la biblioteca internacional de Malta. Entonces me veían como un ser extraño, porque los españoles aparecen una hordas de españoles jóvenes allí, en verano desastrosos, algunos en las noticias. Lo que ocurrió ese verano es cuando yo iba allí, me decían, ¿dónde eres? Muy italiano, siempre un funcionario de la biblioteca aquí detrás, yo no voy a ver qué es lo que iba a hacer, aquí iba a quemar la biblioteca o lo que fuera. Entonces, a continuación, tuve la posibilidad de conocer a Pedro García Martín, y entonces hemos colaborado en mucho sobre la orden de también para eso. Entonces, dentro de esas líneas de trabajo, una de ellas fue encontrar una carta en el Congreso Nacional de las órdenes, de la documentación de la Orden de Malta, pues, está dispersa en los mismos archivos, no está centralizado, los órdenes dependiendo del Consejo, que por suerte están caos. Y dentro de ese caos me encontré un proyecto fracasado de creación de encomiendas de la Orden de San Juan. No manda nada, cuando se crea el virreinato en 1800. Fracasado. Fracasado también, porque es el virreinato que duró
vuelva un virrey y se acabó, luego ya vuelve otra vez a refugiarse al mundo. Entonces, a partir de esa carta, pude ir extrayendo, sobre todo haciendo preguntas incluso bueno, conocemos miles de casos de caballeros de las órdenes, Cabo Alcántara, que pueblos indianos que consiguen los hábitos, pero ocurre con padres de Juan. En presencia, en una cierta implicación en territorio. Entonces, a partir de ahí, pude establecer una especie de tablón de varios elementos, que desde el servicio reciente de los caballeros en Juan, que creo que es el segundo, en América, conocimientos de la cuestión. Entonces, por un lado, la orden ya tenía unas colonias las a Francia a nivel siglo XVII, que intentan explotar económicamente, pero fracasan en la implantación de los ingleses. Cómo esa memoria se va reconstruyendo, se va reelaborando en la crónica oficial de Bartolomé Pozzo, la realidad, y luego la narración del relato. Luego, en ese momento, un gran maestro de la transición del 18, que es el valenciano, el Fray Berlioz, Rocafull, largó de Bruselas, en París, de París, tenía una historia de en países, una época de Brasil, que se elaboran en los tiempos que Brasil, la parte de Brasil fue conquistada por la entonces, como esa imagen también reelaborada por los términos europeos sirve para decorar lo que ya no es tanto un palacio, luego de lámina, en otro ambiente también, para intentar pero sí que permitía un poco abrir camino, es decir, no es un estudio sistemático, sino una forma de poder tratar sobre esas ideas. Quizás acá un rumbo o proponer propuestas de trabajo abiertas. Podemos ir hablando mucho, pero quiero dejar espacio al público para que haga preguntas, tanto los que están aquí como los que están en sala. No sé si alguien acá tiene alguna pregunta, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. ¿Sí? Gracias. Lo primero, de nuevo, agradecer a Alberto y a Mario la iniciativa que están realizando con este tipo de entrevistas. Y bueno, aprovechando lo que has comentado, Roberto, acerca de que un historiador debe tener varios temas, ¿no? Los que se centre, pero sí que me gustaría que nos pudieses hablar concretamente sobre la guerra de sucesión, tú como el conocimiento que tienes sobre este particular, ¿qué reflexión puedes hacer de este tema en la historiografía? ¿Cómo lo ves? ¿Qué aportaciones crees que, bueno, cómo estás viendo desde tu punto de vista, tu conocimiento, este tema? ¿Cómo lo puedes catalogar? Un poco que nos dieses tu opinión sobre este caso. Gracias, Gabriel. Yo me subí al carro de la guerra de sucesión cuando ya había empezado la locomotora, ya había empezado a andar, ¿no? Luis Ribón nos comentó el otro día cómo ese periodo de Carlos II, que había sido tan estado olvidado durante tantísimo tiempo, trajo a colación, evidentemente no se para todo en 1700, sino que luego ocurre algo que ha determinado luego el futuro de toda Europa. Entonces, por mi experiencia, lo que yo he ido viviendo desde 2011, que empecé a trabajar sobre la temática en estos de cada media, es que goza de una buenísima salud. Es uno de los temas, me atrevo a decirlo, uno de los temas de mayor proyección a día de hoy, por la cantidad de personas que están trabajando. Claro, la guerra no es, no vamos a hablar de la guerra como solo interno, sino es todo ese contexto, esa cronología amplia, de lo que yo creo que es uno de los ámbitos más dinámicos, proyectos, tesis, que están desarrollando. Porque ofrece la posibilidad de estudiar esas formas. Lo primero, dice, si te vas a estudiar la monarquía, pues estudiar las dos monarquías en paralelo. Porque ya no te conformas con una, ya tienes dos. Es el doble de documentación, el doble de posibilidades de trabajo.
las respuestas que se dan a las alternativas, a las oportunidades que se abren durante el conflicto, depende de cada territorio. Estamos viendo algunos territorios todavía no precisamente no conocemos nada, es muy poco, en los Países Bajos. Puedo empezar a saber cosas, pero es uno de los que más adolecen de ello, y es que para otros están vivos. Para la Corona de Aragón, evidentemente, con todo lo que sucedió en el centenario en 2014, claro, se hizo un estudio sistemático, sobre todo para el caso catalán, muchas corrientes, muchas líneas de trabajo. También, esto no vamos a negarlo, en algunos procesos ha tenido durante muchos años de un marcado carácter ideológico. Por más información, trabajar como en cualquier ámbito de la historia. Vamos a hablar de la contemporánea, del antiguo, de lo que sea. Pues, las realidades son las que son. Pero al fin y al cabo, luego con el paso del tiempo, luego viendo que realmente esos esfuerzos, esos trabajos que se desarrollan en estos, te voy a decir que el curso que están dejando es un poco similar. Yo soy de los que también sobre yo en el 98 al 2000, 2002, con Carlos V y Felipe II, es decir, que hay un esfuerzo enorme para resituar, ¿no?, en la historiografía a nivel global, pero a ver, yo pienso y no podemos hablar. No veo lo mismo que sea una beta que saber, porque es que de hecho es una historia de tierra quemada, una apisonadora, que ya no se deje vivo nada. Y se ha estudiado desde múltiples puntos de vista, la corte de Felipe V, el ministerio francés, finanzas, la guerra cada vez como fenómeno militar también. Pues, aritméticamente se está estudiando más ahora, pero casi con lo que menos, entre comillas, había tenido estudios. Se ha estudiado la guerra de sucesión desde un punto de vista más diplomático, más político, no tanto tan militar, de una manera más académica. Pero, como digo, las posibilidades culturales, de discurso, relatos. Creo que es uno de los temas. Carlos II, la guerra de sucesión, en su amplio sentido, claro, que pensé que la guerra de sucesión no termina en 1714, termina en 1714. De hecho, nos extrañó estos últimos años, no se van a tener. Creo que, pues, espero, es que no pongamos fin a esto y digamos ya a partir del año 2026 ya dejemos de estudiar la guerra de sucesión. Pero ahora sí un fracaso colectivo. Y lo que claro, primero documentas, ¿no? Eso que siempre tú marcas que el final de la guerra de sucesión no es el 14, sino es el 25. Pero, por ejemplo, con la muerte de Luis XIV, ¿no?, en el año 15, si no recuerdo mal, a pesar de que muere ya el monarca francés, tú mantienes que sigue siendo todavía la guerra existiendo, a pesar de que esos cambios de actores y demás, los ritmos están cambiando. Sin embargo, tú sí que planteas que esas cuestiones estructurales y demás siguen, digamos, la misma dinámica. Claro. Cuando llega el 25, muy pocos amigos de los que están en primera línea en esos puntos. La naturaleza hace las suyas y evidentemente a cada uno le pone ¿dónde? La tumba. No queda otro, ¿no? Pero es cierto que aunque está la guerra de la alianza, los tratados de Cambrai, vemos que no es lo mismo, pero el cambio que va a marcar luego a posteriori todas las relaciones diplomáticas será para Viena. Porque lo que dice, vale, sancionamos todo lo que está previo, pero ahora ya entramos en un siguiente nivel. Vamos hacia otro ámbito. ¿Cuál va a ser el siguiente? La práctica sanción, que es la que va a tener durante otros 20 años, es Europa. Y luego va a estar luego sin paz después de Afganistán hasta el estallido de la guerra de los 7 años, la consecuencia de los 7 años, que va a ser luego la guerra de independencia americana y luego la consecuencia de eso ya lo vamos a ver en la revolución. Y podemos ir compartimentando, entre comillas, de una manera muy artificial, pero con cierta coherencia, esas fases. Sí podemos estudiar la guerra de sucesión, la primera fase muy activa hasta 2014. Pero está muerto la reina Ana.
ya lo estamos contra el poder. Esos ya no tienen los débitos que tienen los otros, Estuardo. Entonces, podemos verlo, pero efectivamente hasta el 25 vemos dinámicas que persisten. Puras, formas de gobierno, el Consejo Supremo de España persiste hasta 1736, si no recuerdo mal. Luego se sustituye el Consejo Supremo de Italia, en Viena. No son unos personajes, pero es que una de las dinámicas, un poco lo que yo aportaba a la tesis, era cómo no hacer una monarquía exclusiva, no absoluta, porque no lo fue, es imposible que lo fuera, pero sí que vamos a enviar un sistema de gobierno que no era igual que los precedentes, los matrilineales, formas de gobierno del 18. Por otro lado, la observancia de la monarquía, como decían los franceses en la negociación, vamos a trocear, vamos a partirla. Y esto yo creo que es lo que yo he intentado, ha sido un poco el desarrollo con los distintos estudios más allá de la tesis y del libro, que es la observación de que uno puede estar de acuerdo conmigo, pero es que las dinámicas de estudiar esa documentación, las dinámicas formal de gobierno, es la misma monarquía, con actores diferentes y con resultas diferentes a los problemas idénticos que tienen. Los que tienen Carlos. Desde la dependencia, relación, amor-odio con Versalles y el otro con Viena. Los problemas con los territorios, hasta dónde puede llegar el poder autoritario del monarca y dónde tiene que consensuar. Entonces, yo lo veo eso, y esa monarquía de Oriente, las dinámicas prácticamente hasta muy entrada a la década de 1730, no empezará a cambiar. Ya la situación de María Teresa cambiará absolutamente, pero es que no es la guerra de sucesión en sí, pero sus resultas y su máquina institucional, político, perdurable. Sí. Bueno, Sí, después de Antonio. antes nos hablábamos de la divulgación de la historia. Es que yo veo, pero, no solo aquí en España, que en Italia, es que la historia, la divulgación de la historia ha sido un poco delegada o registrada por los periodistas, directores de... Una vez la historia sale muy bien pintada, pero con pocas bases teóricas sociales. Esa es una curiosidad a medida que ya empezó a enseñar la divulgación de la historia. Actualmente están desarrollando actividades la autónoma forma historia pública. Es un debate que en América, en Chile, de hecho están haciendo magíster en historia pública, se estoy haciendo más, bueno, que claro, difícil hacerlo, pero claro, no es lo mismo una historia pública de periodos, unas tecnologías determinadas, más factibles para llegar a un ámbito público, pues historia contemporánea, que absorbe la arqueología. Pero cómo se hace la arqueología familiar, incluso desde que se va el fin de semana y como talleres, para que los niños empiecen pequeños a aprender o a hacer comunidad, es decir, vincular a la gente del lugar a esto. A veces se consigue, a veces no. Pero yo creo que sí es fundamental que cada vez más esté presente, creo que de una manera arreglada en la universidad. No solamente, igual que tenemos puras método, tecnológico, temático, creo que eso sería interesante, cómo llegar a la sociedad, pero de una manera, claro, con base. Ayer por la noche estaba hablando de los cacharros y me puse a hacer zapping y había un programa en la 2, ¿sabes? Que están hablando de terror y fantasmas y no sé qué, y la historia. Y pues un día justo cuando me pongo, que salen los hechizos de Carlos VII. Pero grabado dentro del monasterio del Escorial. No, es decir, ¿de qué sirve que los historiadores hayamos trabajado durante esto? Que una píldora de 5 minutos que en TikTok lo van a ver, un montón de chavales van a creerse eso. Y nos estamos financiando con dinero público. ¿Por qué piensan las universidades? Ya, no se comentó al profesor Perot, la Academia de la Historia, ¿hasta dónde puede llegar?
problema, es que no se le permite llegar. Es decir, creo que las universidades tenemos un rol necesario, es decir, podemos perfectamente estudiar de una manera y divulgar de una manera coherente, puede ser hasta incluso cosa, determinada cosa, no tiene que ser una cuestión sesuda. No, era muy pequeño cuando una manera clave en los debates que había, eran de enorme valor, pero no eran un poco áridos, a lo mejor para una persona a día de hoy, no soportaría. Pero creo que tenemos que dar ideas entendidas, y creo que la universidad enseñar esos movimientos para que no todo el mundo que ingresa a la universidad va a hacer un máster, va a hacer un doctorado, es una profesorada. Que es hecho lo que ahora veis las dificultades luego de aplicarlo de una manera eso, pero es la labor del docente en la universidad, en el instituto, historia, pero por lo menos no hace acento, o sea, lo que por desgracia haremos. Es una pregunta. Sí. Bueno, lo primero es, como decía Gabriel, felicitaros a Alberto, que está escuchando online, y a Mario por este espacio, al que ya nos estamos acostumbrando, es un poco de delicia, ¿no? Porque los viernes, así como que paramos el reloj, no Elena, y de pronto dejamos de escribir, de ir corriendo, etcétera, que es como un espacio de reflexión historiográfica, ¿no? Yo creo que es un placer para nosotros tener este espacio. Y es muy importante en un departamento de historia moderna que tiene pues, un par de áreas de América y historia moderna, en torno a 24 profesores, digamos, de plantilla, lo cual ahora mismo son los principales departamentos de historia moderna de España, y pues, tienen ese nombre realmente. Y el hecho de que esta iniciativa sea liderada por jóvenes doctorandos, es una señal de robustez, ¿no? Y de cómo pues, las comunidades, esa comunidad, ¿no? Internacional que decía Roberto, nos permite, digamos, dar una vertiente que si no, pues, ahora sentimos que sería una plataforma para no tenerla, ¿no? Enhorabuena por la iniciativa que yo creo que está siendo un interés. Bien. En segundo lugar, la segunda tiene que ver con, bueno, has aludido a distintas cuestiones, ¿vale? Pero hay una que es muy interesante que también surgió en la entrevista, en la conversación con Ofelia Rey, que es la cuestión de los equipos que hacemos, los trabajos conjuntos, las intergeneraciones del nuevo. Entonces, la pregunta es muy concreta, es, nuestra experiencia de artista personal, de haber dirigido unas tesis, con sus doctores, doctoras, y de estar dirigiendo, pues, o dirigiendo o ayudando a un número de personas, algunas por estar aquí, de ciertas personas, pues, por algunas personas, incluso en los últimos días, ha estado repasando algún proyecto que yo recuerdo, con lo cual creo que una parte de la auditoría tiene experiencia. Sobre todo porque hay una cuestión que yo he visto cuando te alejas un poco de Canto Blanco, de este departamento, y cuando vas a otros departamentos, cuando te mueves por España, como un ejemplo, una característica que te dicen el profesor Roberto Pilas es generosidad. Generosidad intelectual y generosidad con los archivos, es decir, el conocimiento que tienes de papeles a nivel global y lo fácilmente que los pasas. Que pasas ideas, proyectos, papeles. Eso yo creo que en todos los lugares he visto que es unánime un poco esa impresión, y también eso probablemente tiene que ver con tu magisterio, ¿vale? Y con tu trabajo conjunto, con tu trabajo, evidentemente, como tú decías, igualitario, con los doctorandos y doctorandos, de los que tantos aprendemos y con los que tantos aprendemos, ¿no? Con ellos. Y luego, en tercer lugar, una cuestión organizativa, que es concluyo. Y es, bueno, se ha comentado el seminario de sucesión, que va a hacer 14 y ya se está hablando del 15, con lo cual es una iniciativa totalmente consolidada, ¿no? Que fundasteis Cristina Bravo y tú, ¿no? En un momento donde no era tan habitual la fórmula, y luego ya nos tomamos, Aneca casi ayuda, anima a que los jóvenes doctorandos, pues su momento fue obviamente revolucionario, ¿no? Con lo cual, pero hay una parte importante, y es que yo creo que también, digamos, con vuestro impulso, se han surgido una serie de fórmulas, y está Ariel y otras personas, es decir, por austriaco, con distintas denominaciones, pero son varias fórmulas que se van articulando, que tienen ya una cierta periodicidad y que también tienen un protagonismo, digamos, de los jóvenes
y los estamos doctorando y doctorando, ¿no? Yo creo que hay una está cómo se va extendiendo una serie de fórmulas que nos permiten es, yo creo, fortalecer, porque nuestro departamento es muy reconocido en los seminarios, en los seminarios de Yurte, seminario de historia cultural, el seminario de resurrección, órdenes militares, es decir, se va creando, como digamos, unos género, ahora ponemos una certeza, etcétera, ¿no? Pues hay toda una batería de iniciativas, ¿vale? Que yo creo que también indican una vitalidad de debates, de enfoques, ¿no? Y de ahí que es un polo de atracción, ¿no? Entonces, bueno, también me interesaba mucho esta reflexión porque es lo organizativo que más queda, que no es, digamos, los 2 días, sino que es un ánimo de articular espacios y muchas veces con liderazgo de los jóvenes. Perdona un momento, no se está escuchando ahora mismo. Ahora sí, sí, gracias, Alberto. Ahora sí, vale. En relación a, sí, retornando un poco a esto, lo que comentabas, desde el PC, siempre tuve la conciencia de que estar en un espacio público, utilizado por todos, yo creo que es necesario más en ámbitos de humanidades la colaboración. La acción de estos canales y sobre todo ya no sé, la generosidad, pero es, al igual que yo he recibido, en el caso Antonio, el primer día una pila de libros y de fotocopias, de artículos, de tal, cualquier persona que he preguntado, he pedido ayuda, siempre me ha dado, pues creo que mi abuelo siempre me dice, la mortaja no lleva bolsillos. De manera que yo creo que lo que sembramos en vida es lo que nos quedará en el futuro. No lo llevaremos de cuerpo presente, pero eso perdurará. Entonces, poder compartir, poder entregar, poder... La verdad que es un punto de vista... No quiero dejar de hacerlo. Es cierto, tampoco vamos a mirarlo, porque muchas veces uno recibe regalos, cosas que no era, pero al final, más viendo que en general la satisfacción de ir viendo, al igual que uno cuando crea una familia, de crecer, supongo que al igual que la habré generado, en mi caso, con el director, con las personas que han estado ayudando en mi formación, pensé en Alcalá, con Esteban, es lo que me da vida. Esta cosa importante de ser docente universitario es ir viendo que sí, cada año vamos siendo mayores, vamos creciendo. Y se nos va alejando un poco los ratios de edad con los estudiantes cada vez más jóvenes. Cuando lo miro, ayer él estaba colocando las notas de una asignatura y digo, madre mía, 2006, nació. Dios mío, qué horror. Pero por otro lado, pero eso ya, digo, pero me permite eso y estar al día constantemente de gráfico. Creo que al final, si me lo quedo para mí, esto sería de egoísmo académico, no lo sé, puedo saber mucho. No, diseño de otra parte, sobre todo es eso, al igual que he recibido esa enseñanza, no estoy aquí, no hubiera aprendido de los demás. Entonces, es aprovecharlo al máximo. Recuerdo otra anécdota con Luis Ribot, tuve una estancia en Nápoles, 2 meses y medio, llegué a Florencia para asistir a un congreso del Instituto Europeo y en la cena pues, estaba muy y hablando con él varios estamos en biología. Ahora, esto lo digo para los doctorandos aquí y que estén ahí online. Aprovechad ahora, este es el momento. Porque luego después va a ser difícil. Mundiales, por cuestiones laborales, es el momento de conseguir. O sea, que es eso, no, es el momento de nunca le estaré eternamente agradecido a eso, es decir, es dar el 200% de cada uno en todos los sentidos, pero sobre todo si se hace en algo que gusta. No es una tortura, bueno, lo hemos hablado de fondos, que han tenido que replantear temas, no ha pasado nada, porque lo que hay que hacer es lo que uno quiere hacer. Se hace de gusto, esto no es no sé, es una obligación cerrada que esto es. Creo que hay que adaptarlo a los intereses, a los gustos, para que se dé cada persona, pero sobre todo que las personas que trabajen, las personas que trabajan conmigo, que tengan
o normal, básicamente. Esa libertad y esa generosidad. Yo lo he recibido como una verdad. Bueno, yo quería felicitar, agradecer y hacer una preguntita muy concreta, ¿no? La verdad es que quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a Roberto Quirós por una trayectoria profesional que está desarrollando, que yo, con honestidad, con seriedad, considero magnífica. Magnífica, y la que yo quiero destacar por lo menos tres elementos. En primer lugar, el rigor con el que trabaja y la honestidad científica, que, aunque me da pena decirlo, no es tan alta. Entonces, esa es mi primera felicitación. La segunda, me llama mucho la atención de su trayectoria como profesor y como investigador, la variedad temática que usted ha abordado, ¿no?, en todos sus trabajos, y que realmente lo que revela es una magnífica capacidad para enfrentarse y para resolver problemas intelectuales, ¿no? Y en tercer lugar, un sobresaliente conocimiento de las fuentes que sobrepasa con mucho lo que es habitual. No quiero dejar de destacar otras dos cosas. Una es la capacidad organizativa, que ya se ha dicho aquí, lo rápidamente, lo bien que organiza, cómo generosamente ha entregado al departamento cantidad de horas haciendo esas cosas. Y luego también la generosidad porque comparte sus conocimientos, que ya lo ha dicho también el profesor Álvarez Osorio, y de lo que yo tengo que reconocer que me he beneficiado en varias ocasiones, y quiero aquí traer un momento muy especial para mí, que fue cuando me pasó un bloque documental importantísimo, cualitativa y cuantitativamente hablando, sobre el Poisson de Oro, que yo andaba buscando desesperada por Viena, por Bruselas, por Simancas, por Palacio Real, y tú encontraste en los archivos franceses, de Sansón, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco sinceramente, porque a mí es un documental que es enorme, ¿no?, y que me está sirviendo muchísimo. La generosidad con que me lo has dado, que estás haciendo también incursiones enormes, estupendas, y lo podrías haber utilizado tú, y me lo has generosamente me lo has pasado, ¿no? Entonces, agradecerte sinceramente y felicitarte por esta estupenda trayectoria. Y luego, mi curiosidad, mi pregunta muy concreta: ¿cómo llegaste a localizar eso que yo no encontraba? Eso fue culpa del profesor de la Cierva. Cuando terminé la tesis, en Alcalá, entonces, durante esos años, me dediqué a, aparte de empezar ya en serio ya con la docencia, y como dije a Esteban con el profesor Están, pues hablando sobre, coño, haber encargado un artículo sobre opiniones a la sucesión y tal, pues ahí tiro de hilo, desde como Alicia, es que acabo de colgar esta documentación en tu página, y mira lo que se te puede interesar. Y entonces, claro, testeando es donde toda la llave. Lo anoté y es lo que... Pues ahí hay un documento, así de gordo, con una información que no encontró en ningún otro sitio, que es la forma que se gobernaba el Poisson después de que se suprimieron los capítulos generales, ¿no? Es una información utilísima, valiosísima, que está siendo punto de partida y de desarrollo de un montón de investigaciones. Otra vez, muchas gracias, un placer. No sé si alguien solo tiene alguna pregunta, o si no, Alberto, no sé si tenés alguna pregunta anotada en el chat, o bueno, alguna que quieras hacer. Bueno, preguntas sí hay, pero creo que estamos en hora. Así que no, yo creo que tendremos otro momento para plantear algo que se haya... Aunque habéis tocado muchos temas, ¿eh? Ha sido increíble la capacidad de variedad. Y nada, te agradezco, Roberto, la participación, y Mario, has llevado la batuta muy bien. Enhorabuena. Sí, bueno, en fin, como siempre comentamos, y para cerrar, agradecemos, perdón, mucho a todos los que han asistido a esta séptima sesión. Los emplazamos para la siguiente, que será el 7 de febrero, también viernes, por el profesor Francisco Andújar Castillo,
que vendrá desde Almería, muy amablemente accedió a venir, y por lo demás todas las charlas están incluidas, estará en el canal de YouTube de Transrex, consultable en archivo, que quedará arcano hasta no sabe cuándo, pero quedará todas las charlas que hemos tenido hasta ahora. Y por lo demás, muchas gracias por venir, les agradecemos mucho, y hasta el viernes 7, ya una tradición, prácticamente una actividad que podemos repetir hasta el fin de año. Gracias. Muchas gracias. Eh, Mario, una cosa, acuérdate de grabarlo en el equipo. Vale. Que si no, que si no, Perfecto, perfecto. vale.